Esta historia compartida me la envió Ricardo Martínez. Es su propia historia. Amante de los fierros desde chiquitito, porque su papá también era amante de los fierros. Estoy hablando de los autos de carrera. Imagínate que el papá tenía una estación de servicio en Ezeiza. Él ya nació prácticamente dentro de la estación de servicio porque era un negocio familiar. Y desde chiquito ayudaba a lavar los autos, jugueteaba por ahí. En algún momento empezó también a ayudar con el surtidor, cargar de nafta los autos, ya un poco más grande, claro. Lo cierto es que él jamás va a poder olvidar el día que fue a verlo al Lola Reutemann en el autódromo cuando estaba la Fórmula 1 aquí. Me acuerdo que yo también fui en ese momento. Él tenía 5 años. Y el rugir de los motores, eso lo marcó para siempre a Ricardo. Pero después la vida lo llevó por otros caminos. En el 2009, ya los padres ya se habían ido. La estación de servicio empezó a perder clientela y empezó a vivir la debacle económica cíclica de este país y la tuvieron que cerrar. De buenas a primeras se encontró en la calle, buscando trabajo, encontró un trabajo por un sueldo, nada que ver con el trabajo de los autos, hasta que al año, ya con una familia, pues él tenía que mantener a su familia con 2 hijos, se queda sin empleo porque los dueños de la empresa se llevan esa empresa a México, a Monterrey. Y 500 trabajadores se quedan en la calle, entre ellos Ricardo. Y al quedar en la calle, Ricardo volvió a el primer amor familiar. Volvió a la estación de servicio, la encontró destrozada, llena de pastos, sucia, en mal estado. Empezó de a poquito a repararla hasta que empezó a utilizar esta estación de servicio para lavar un auto, para lavar un camión. Alguien lo encontró, que lo conocía hace muchísimos años, y le dijo: ¿no querés hacer esto como trabajo? Por lo menos vas a poderle dar de comer a tu familia. Y él dijo: claro que sí, y empezó a lavar autos y camiones. Lo hacía con una persona llamada Ángel, especialista en pulido de autos. Un día se acercó un papá desesperado porque tenía el cumpleaños de 15 de su hija y necesitaba un auto terminado, preparado, pulido. Y él dijo: yo se lo hago. En Ezeiza. 3 horas y media pulieron el auto. Lo hizo él con su familia y con Ángel, y ahí empezó a aparecer, como por arte de magia, o como por el designio de un destino, su futuro. Y empezó a pulir todo auto que aparecía en esa estación de servicio. Y empezó a tener contacto, y empezó a instruirse, y empezó a meterse a internet a buscar tutoriales. El tutorial lo hacía Michael Phillips, un restaurador estadounidense muy conocido mundialmente. Empezó a seguir la forma de trabajo de él. Y lo conoció. Conoció a Michael Phillips y hasta trabajó para él, restaurando 2 tremendos autos, un Mustang 67 y un Porsche 911. Impresionante. Imagínate, ese hombre que no tenía trabajo empezó a restaurar autos y a pulirlos. Empezó a tener mucha experiencia y empezó a subir esas cosas en internet. Hasta que una empresa muy importante de elementos para pulido de autos lo contactó y empezó a trabajar en freelance para esta misma empresa. Hasta llegó a Balcarce y empezó a pulir algunos de los autos históricos, viejos, del más grande automovilista de todos los tiempos de nuestro país, de Juan Manuel Fangio. A Ricardo lo llamó un estudiante que estaba haciendo la tesis en mecánica automotor. Y como sabía que era un estudiante, lo capacitó él, obviamente sin cargo. ¿Y cómo es el destino? Este estudiante trabajaba en el TC2000. Ahí Ricardo se vinculó, lo llamaron, se dieron cuenta quién era él y empezó a pulir el auto de Fontana, de Agustín Canapino. ¿Cómo es el destino? Ya vive de esto, es uno de los mejores pulidores de autos de Argentina, tuvo un montón de contratiempos, tuvo muchas piedras en el camino, pero siempre pudo superarse porque tenía un sueño, porque tenía un deseo y porque todavía seguía rugiendo en sus oídos el auto del Lola Reutemann cuando lo fue a ver con su papá, que ahora lo está mirando desde el cielo, orgulloso. Te lo dice un amigo.